Bienvenidos a la cuarta transmisión del Servicio de Inteligencia Global para el Multiverso y Anomalías. Y bueno, la gran pregunta que tenemos sobre la mesa el día de hoy es, ¿es From la mejor serie de ciencia ficción desde Lost? Ahí es que tiene que serlo. O sea, cualquier serie que logre convencer a, no sé, millones de personas de obsesionarse con un simple árbol caído en una carretera y, criaturas espeluznantes con sonrisas macabras, pues tiene un control psicológico sobre la audiencia impresionante, casi como de una secta. Sí, un control mental bastante rentable, ¿no? Totalmente, porque ya no se trata nada más de ver qué pasa en el siguiente capítulo por aburrimiento. O sea, se vuelve una necesidad visceral de entender cómo diablos funciona el mecanismo de esta pesadilla. Exactamente. Y justo por eso hoy vamos a diseccionar si los arquitectos detrás de este rompecabezas realmente, están construyendo una obra maestra súper meticulosa, o si, como casi siempre pasa en esta industria vende humo, simplemente están pegando las piezas con cinta adhesiva mientras graban, dejando que los fans en Reddit hagan el trabajo sucio. Pues para quienes ya están inmersos en toda esta mitología, no hace falta repetir cómo la caravana de la familia Matthews se desvió de su ruta. Pero lo que sí es fascinante es analizar la geografía de esta trampa, porque el pueblo no es nada más un escenario de fondo, o sea, es casi como una entidad que está viva y que es súper maliciosa. Claro, es un ecosistema cerrado. Exacto, o sea, esa carretera que siempre devuelve a los vehículos al mismo punto de inicio es matemáticamente imposible. Estaríamos hablando de una geometría espacial loquísima o tal vez de una simulación súper avanzada que está, pues, reciclando su propio código en tiempo real. Y peor tantito, cuando cae la noche, las reglas físicas cambian y salen estas cosas que parecen personas normales. ¿Qué es lo que más miedo da? Porque no tienen prisa. No, cero prisa. No corren, no se alteran, porque saben perfectamente que el entorno entero es la jaula. Una jaula bastante jugosa en términos de dinero, cabe destacar. A ver, si analizamos los datos duros de la industria, ahorita estamos ante el producto estrella que sostiene prácticamente solo a MGM Plus, además de su transmisión en Max en algunos países. Todo esto bajo la firma de su creador, John Griffin. Que ahorita nos tienen súper atrapados porque la maquinaria está a tope con la emisión de la cuarta temporada. Así es, estrenada apenas el 19 de abril de este 2026. Pero fíjate, el dato de producción que de verdad importa aquí es que ya están grabando la quinta entrega. Y, milagrosamente, los estudios confirmaron que esta quinta va a ser definitivamente la última. ¡Ay, qué alivio, de verdad! Sí, un aplauso lento y sarcástico para los ejecutivos por decidir desconectar a la serie antes de estirar el chicle hasta que a nadie le importe. Es un error que cometen demasiadas producciones hoy en día. Es que, o sea, saber que ya existe una fecha de caducidad definitiva, de verdad cambia por completo cómo consumimos la historia, ¿no? Porque entonces dices, cada símbolo, cada visión rarísima, pues ya tiene un peso real en la narrativa, ya no es solo relleno para alargar la cosa. Pero, a ver, analizando esto desde afuera, ¿por qué este formato, que básicamente se dedica a negarte las respuestas en la cara, resulta tan adictivo para nuestro cerebro? Bueno, la respuesta corta es neuroquímica pura. La respuesta larga y un poco más cínica es que estamos hablando del famosísimo género de la caja misteriosa, el Mystery Box. Claro, el sello de la casa. Sí, esta técnica que J.J. Abrams convirtió casi en una religión de Hollywood. O sea, si volteas a ver exponentes como Los Expedientes Secretos X, Fringe, Severance, Dark, 1899, Westworld, el patrón es súper obvio. La mecánica no es contarte una historia, es ocultártela de forma agresiva. Sí, te dan pedacitos nada más. Exacto. Avientan tramas que se cruzan y nunca se resuelven, y te arman una mitología profundísima, pero toda fracturada. Básicamente le hackean el cerebro al espectador porque la mente humana odia los vacíos de información. Así que al no darte respuestas lógicas, te obligan a generar tu propia dopamina armando teorías loquísimas, donde la verdad, a lo mejor los guionistas no dejaron absolutamente nada. O sea que no es nada más un laberinto estático. Es, digamos, como un escape room, pero algorítmico, que se va adaptando porque fíjate cómo funciona el pueblo. Cada vez que descubren una regla, como, no sé, usar los talismanes de piedra en la puerta para ahuyentar a las criaturas, el entorno hace cuenta que lanza una actualización de software. Un parche de seguridad malicioso. Ándale, parchea el error y les avienta una nueva amenaza para mantener el terror al máximo.
como lo que pasó con las cigarras. El lugar literal aprende de la gente. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿tú crees que los creadores de esta cosa sí tienen el código de salida planeado? Híjole, pues ahí es donde la fe de los fans choca de frente con la cruda realidad de Hollywood. Si te pones a revisar entrevistas recientes de los propios escritores, la verdad es casi tragicómica. Han confesado, y sin pena, que los guiones de esta temporada 4 ni siquiera estaban terminados mientras ya estaban grabando las primeras escenas. No, no me digas eso, por favor. Te lo juro, es un caos controlado donde te cambian escenas enteras 2 días antes de grabar. Mucha de esa supuesta genialidad estructurada que los fans celebran en redes, los propios creadores le dicen muertos de risa, accidentes felices. Así que el código de salida probablemente lo están escribiendo en una servilleta mientras todo el set está en llamas. No me niego. Me niego a creer que sea pura improvisación. O sea, de verdad, esa idea del accidente feliz, siento que subestima muchísimo todo el nivel de detalle, sobre todo el detalle simbólico que hemos visto desde el episodio 1. Hay, demasiada simetría en todo esto para que sea un invento de último minuto. Piensa en cómo se fue desmoronando la sociedad allá adentro. La primera temporada no era nada más de monstruos asediando cabañas, era un estudio psicológico increíble. Pues sí, era establecer ese frágil contrato social basado en el terror absoluto, básicamente. Totalmente. Porque encontrar los talismanes les dio esta falsa ilusión de que tenían algo de control. Y eso permitió que se formara Colony House, con esta vibra comunal y de compartir recursos, que chocaba muchísimo con las familias del pueblo, que intentaban a toda costa mantener la privacidad y fingir que tenían una vida normal. Y todo el liderazgo de Boyd no era sobre pelear, era sobre mantener a la gente cuerda. Era contención psicológica pura. Una contención que, por cierto, voló en 1000 pedazos en el segundo en el que el guión dijo: a ver, necesitamos carne fresca. La segunda temporada destrozó toda esa paz falsa con la famosísima llegada del autobús escolar. Uy, qué estrés me dio eso. Es que, narrativamente, aventar a docenas de personas nuevas de golpe a un ecosistema que apenas sobrevive es una catástrofe logística. Y justo cuando crees que ya no pueden más, el pueblo dice: ¿ah, sí? Pues toma. Boyd se va a hacer la del Salvador clásico, se mete al bosque, encuentra a Martin encadenado, trata de ayudarlo, ¿y qué pasa? Regresa al pueblo con gusanos parásitos caminando por sus venas. O sea, la amenaza ya no toca la puerta, ya vive debajo de tu piel. Qué asco me dio eso, te lo juro. Pero, o sea, la infección estaba súper aterradora, aunque la caja de música para mí fue el nivel máximo de crueldad. Como que la entidad del lugar entendió que ya no podía atacarlos físicamente en las noches por los talismanes, así que dijo, bueno, vamos a hacerles guerra psicológica invadiendo sus sueños. ¿Y qué final de temporada? Memorable, sin duda. Sí, cuando Tabitha está en el faro y de repente el misterioso niño de blanco va y la empuja al vacío. O sea, eso rompió con todas las reglas que conocíamos, porque esa caída literalmente la saca de la anomalía, la escupe a la realidad y despierta en un hospital cruzándose nada más y nada menos que con el papá de Víctor, con Henry. Que es un cisma narrativo brutal, porque ahora tienes a alguien afuera tratando de descifrar el mapa desde el mundo real, mientras adentro, en la tercera temporada, se desata la plaga bíblica obligatoria, el hambre. Esa hambruna me tenía mal. Porque lo cambia todo, ya no es el monstruo queriendo comerte, es el propio lugar secando a la tierra para obligar a todos a tomar decisiones súper extremas y espantosas. Y justo en medio de toda esa desesperación es que descubrimos lo más fuerte de todo, los niños cadavéricos, los que siempre andan diciendo «Anqui». Ah, los fantasmitas perturbadores, claro. Exacto. Que resulta que no son visiones al azar. O sea, sus propios padres los sacrificaron hace siglos, ahí mismo, a cambio de una falsa promesa de inmortalidad. Y que además, o sea, que Tabitha y Jade resulten ser las encarnaciones espirituales de los únicos padres que se atrevieron a decir no, no vamos a matar a nuestros hijos. Me voló la cabeza. Significa que todo este infierno está ligado a un error de hace siglos. Lo cual te deja ver lo sádico que es este universo, usando el chantaje místico y manipulando la supervivencia humana. Básicamente la entidad estafó a esos padres. Pero a ver, dejando los espíritus a un lado, lo que a mí de verdad me parece insoportable, y hablo como espectador, es la incompetencia absoluta de los personajes para comunicarse.
Ay, bueno, sí, a veces desesperan. Es que es crónico. Un personaje tiene una alucinación importantísima que contiene la clave del universo, y en lugar de juntar a todos en el ayuntamiento y decirles, oigan, ¿vi esto? No. Decide guardar silencio y se va caminando solo al bosque con cara de tragedia. Es un tropo tan gastado del terror que me saca de quicio. Te juro que si hicieran una junta diaria de 5 minutos cada mañana, ya hubieran resuelto la mitad de los misterios. Sí, o sea, sí dan ganas de aventarles el control a la tele, pero a ver, ese estrés postraumático severo, su cerebro no está para pensar con lógica de oficina. Y aparte, cuando por fin hablan y las piezas empiezan a encajar, la resolución de la historia es fascinante. Todo este tema de las torturas personalizadas y kármicas, pues nos regresa un poco a la primera pregunta de hoy. ¿Por qué es imposible no ver los paralelismos que tiene con Lost? Ay, no, es totalmente innegable. O sea, si te echas un clavado en las autopsias narrativas que hace la gente en los foros más locos de Reddit, te das cuenta de que estamos viendo un reciclaje de la misma placa base. La estructura es un plagio descarado de su propio trabajo anterior. Bueno, plagio es una palabra muy fuerte. A ver, piénsalo. El pueblo es la isla. Ambos son sistemas termodinámicos cerrados que controlan todo y cambian las leyes naturales a su antojo. Las criaturas nocturnas son la versión exacta del monstruo de humo negro. Defensas inmunológicas superviolentas para castigar al que rompe las reglas. Ajá. ¿Y los personajes? Pues el niño de blanco es, sin disimulo alguno, el Jacob de esta historia. Representa la intervención sutil, el orden, la guía. Y del otro lado, el hombre de amarillo es el mismísimo hombre de negro, el avatar del caos, el miedo y la hostilidad. Es exactamente el mismo tablero de ajedrez jugando en un purgatorio disfrazado. A ver, tiempo. Hay que frenar ahí esa teoría del purgatorio porque la gran diferencia aquí y lo que defiende muchísimo la originalidad de esta serie es que los creadores salieron a decir oficialmente y súper tajantes que en From no están muertos. O sea, no están en coma después de chocar, no es una alucinación colectiva, nada de eso. Uy, claro. ¡Es en serio! Prometieron que las leyes de ese lugar se basan en una realidad alternativa que es 100% física y tangible. Y eso cambia el juego por completo, porque entonces sabemos que no nos van a salir con un final místico donde todos se abrazan en una iglesia como en Lost. La meta aquí es encontrar, no sé, una falla dimensional y escapar físicos y enteros de regreso a sus casas. Ay, es muy empreñable ver cómo defiendes a capa y espada a unas declaraciones de relaciones públicas. Decir que nadie está muerto es la clásica técnica de distracción. Yo quiero ver si van a sostener esa promesa tan noble cuando se les acaben las ideas al final de la 5ª temporada y necesiten una salida de emergencia rápida. La van a sostener, porque el impacto físico de las cosas que pasan es lo que realmente nos da terror. Y si queremos pruebas de que el daño es real y letal, pues el final de la 3ª temporada fue una clase magistral de eso. La mecánica temporal que destrozó a Julie, o sea, de verdad es de las cosas más desgarradoras que he visto en mucho tiempo. Sí, eso estuvo pesado. Ser arrastrada al pasado, volverte un fantasma impotente y tener que ver cómo el hombre de amarillo asesina de la forma más brutal a Jim, a tu propio papá, y no poder gritarle, no poder mover un dedo para salvarlo. Eso te quiebra. Usar el pasado inalterable como un método de tortura fue de una crueldad que, wow, mis respetos. Fue cruel, sí. Pero el asesinato de Jim, si lo analizas fríamente, tiene una justificación técnica impecable. El hombre de amarillo no lo mata nada más por ser un sádico de caricatura. Es un asesinato súper táctico. ¿Táctico? Totalmente. Pasa en el momento exacto en que Tabitha y Jade están, digamos, descifrando la Matrix. Justo cuando empiezan a aceptar que son las reencarnaciones históricas de Miranda y Christopher. El hombre de amarillo va y elimina al esposo como una represalia quirúrgica, para romperle la mente a Tabitha y obligarla a rendirse por el dolor, manteniendo así el bucle funcionando. Da más miedo. Pero bueno, si lo de Jim fue crueldad calculada, el horror biológico y el asco se llevan el premio con el embarazo de Fátima. O sea, ver cómo se iba degradando, cómo el embarazo la obligaba a comerse la comida echada a perder, pudriéndose por dentro hasta volverse casi loca. Y luego esa escena tan visceral del parto. Visceral es quedarse corto, la verdad. Es que no fue un bebé, fue esa membrana horrible y viscosa y ver que de ahí sale, respirando y todo, el maldito monstruo Smiley, un bicho que ya habíamos visto morir. O sea, el pueblo usó a Fátima como una fábrica de reciclaje para reabastecer a sus propios monstruos.
Y justo aquí, querida, es donde toda esa grandilocuencia del horror biológico se estrella a 300 kilómetros por hora contra la pared de la improvisación corporativa. ¿Quieres saber la verdadera razón detrás de ese nacimiento tan grotesco? Ay, no sé si quiero, pero dime. Los guionistas, en un arranque de honestidad que no me explico, declararon que el dichoso embarazo de Fátima ni siquiera existía en el plan original. Es broma, claro que no. Te lo prometo. Resulta que se metieron solitos en un callejón sin salida, porque al dejar que Boyd matara a uno de los monstruos con la sangre infectada, pues rompieron la ilusión de que eran inmortales. Necesitaban que volvieran a dar miedo. Y alguien en la sala de escritores, literalmente una semana antes de filmar, dijo: «Oigan, ¿y si usamos el embarazo de Fátima para revivir al monstruo muerto?». Solucionaron un error técnico, inventándose el peor trauma posible sobre la marcha. Bueno, pues la verdad no me importa si lo pensaron hace 5 años o mientras se tomaban un café. El resultado en pantalla fue una genialidad y encaja perfecto en este universo parasitario. Y toda esta demostración de poder nos lleva a la mente maestra detrás de todo este sufrimiento, el dichoso hombre de amarillo. ¿De dónde sale alguien con tanto poder como para asesinar cruzando líneas de tiempo? La eterna cacería de brujas en Internet sobre el hombre de amarillo. Las especulaciones de los fans más intensos, por ejemplo en artículos de chicas gamers, están para morirse de risa. Una facción muy intelectual jura que es una copia literal de Hastur, ya sabes, el rey de amarillo de Lovecraft, esta deidad que corrompe la mente. ¡Ay, se vuelan muchísimo! Sí, claro. Luego tienes a los que pausan el video cuadro por cuadro y dicen que es Randall. Y su única gran prueba es que tienen una cicatriz parecida en la cara, así que debe ser él mutado en un bucle temporal. Y los más radicales, mis favoritos, juran y perjuran que es el niño Ethan, que viajó desde un futuro apocalíptico solo porque la de vestuario le pone muchas playeras amarillas. Lo de los bucles temporales siempre es súper divertido de leer, pero la verdad documentada detrás de todo esto es, fíjate, mucho más humana y un poco deprimente. El creador, John Griffin, contó que la idea de este personaje salió de algo que vivió en la calle en Los Ángeles. Resulta que un día vio a un señor caminando feliz de la vida, bailando con un traje amarillo brillante inmaculado. Ajá, el clásico personaje urbano. Sí, pero lo fuerte es que años después se volvió a topar exactamente al mismo señor con el mismo traje, pero ya todo mugriento y el hombre se veía totalmente destrozado, consumido por la calle. Esa transformación de la alegría pura a la devastación fue lo que le dio la inspiración para el monstruo. Un dato bastante clínico y que convenientemente hace pedazos la enorme teoría de que nos enfrentamos a un dios alienígena incomprensible de otra galaxia. Exacto. Lo cual aterriza las cosas en algo muchísimo más trágico, la verdad. Porque la lógica te dice que el hombre de amarillo no es ningún administrador mágico, sino tal vez solo un humano normalito que se quedó atrapado hace años. Alguien que quiso jugar al héroe, como Boyd y sus excursiones, y que su misión fracasó tan feo que la anomalía no lo mató, sino que lo absorbió. Lo volvió loco hasta fundirlo con el sistema y convertirlo en el verdugo. Igualito a lo que le pasó a la mujer del kimono. Son como, no sé, monumentos vivientes a que resistirse no sirve de nada. Esa lógica de asimilación es muy interesante porque explica cómo el pueblo parece alimentarse de la voluntad de la gente antes de matarlos. Y bueno, ya que estamos tirando ídolos, creo que es justo poner bajo el microscopio al resto de la mitología que tiene a la gente sin dormir. Empezando por la obsesión casi enfermiza que tiene Jade con el famosísimo símbolo de las ramificaciones. Uy, es que la geometría de ese símbolo es clave. No son rayones al azar. O sea, tiene un vínculo arquitectónico innegable con la Cámara de los Sacrificios. Ya nos mostraron visualmente que el dibujo es idéntico a la forma en que las raíces gigantes atraviesan el techo de piedra de los túneles subterráneos, justo donde masacraron a los niños Ankwei. Ese lugar tiene pinta de ser el reactor nuclear de la magia del pueblo, usando la sangre de las raíces para alimentar a las cosas de arriba. Qué análisis forense tan poético y hermoso. Y justamente por eso me duele tanto tener que aplicar el bisturí de la realidad para frenar tus falsas expectativas. Hay que separar lo que es código duro de la historia y lo que es mera decoración de set. Los creadores ya salieron a admitir, destruyendo 1000 teorías de fans de paso, que la palabra Ankwei es una ensalada de sílabas inventada que no significa nada, ni en sumerio, ni en celta, en nada.
Me vas a hacer llorar de frustración. Las cartas de tarot que salían, puro adorno. La escena horrible donde Sara ve gusanos literales deformándole los brazos, los escritores dijeron que fue una simple alucinación pasajera, cero relación biológica con lo que le pasó a Martin después. Y la joya de la corona, la razón por la que los monstruos usan ropa impecable de repartidores y amas de casa de los años 50, no es un choque de dimensiones espaciotemporales. Ya me da miedo preguntar, pero, a ver, ¿por qué? La respuesta oficial es que simplemente era la estética de moda cuando Víctor era un niño atrapado ahí, y al departamento de vestuario le pareció que daba miedito. Fin del gran misterio cuántico. Ay, echar pie a ropa es pura conveniencia del equipo de producción, sí rompe un poco la magia, no te voy a mentir. Pero la genialidad es que incluso siendo un accidente de diseño, adquiere sentido narrativo si lo ves desde la mente traumatizada de Víctor. Y mira, me niego rotundamente a ponerme pesimista y descartar las pistas visuales, porque hay cosas en pantalla que están ahí con toda la intención. Y la teoría sobre la supervivencia de Eloise, la hermana de Víctor, es la mejor prueba. Nos vamos a ir por la famosa lata de duraznos. Es que es clave. Todo el mundo asume que la niña se murió al salir del búnker hace décadas, pero cuando nos muestran súper a detalle el asentamiento viejo de piedra en medio del bosque, la cámara se queda fijamente apuntando a una lata de duraznos vacía. O sea, en la tele, un primer plano no pasa por accidente. Sabemos desde la temporada 1 que Víctor y Eloise estaban obsesionados con los duraznos en conserva. Ver eso ahí, en medio de la nada, es la prueba física innegable de que ella no murió. Logró evadir a los monstruos y sobrevivió escondida en esas ruinas por generaciones. Fíjate que esa defensa tuya basada en una lata oxidada es como agarrarse de un clavo ardiendo. Pero bueno, te concedo el punto de que obedece al clásico principio del arma de Chekhov. Y hablando de qué tramas tienen futuro, es indispensable analizar los números y expectativas que rodean a esta temporada 4. Las métricas del público han sido brutales, en el buen sentido, del 92% en sitios como Rotten Tomatoes. Y esto es vital, porque detiene en seco la fuga de espectadores y malas reseñas que ya estaba gangrenando a la serie. El diagnóstico. Cuando el guión por fin se digna a darle respuestas tangibles al público en vez de aventar más misterios vacíos, la lealtad de la gente regresa al instante. Sí, y ese subidón de calidad se siente en cada escena nueva. La historia agarró muchísima fuerza otra vez gracias a que metieron sangre nueva, específicamente con Sofía. O sea, su llegada sorpresiva en el primer episodio de esta nueva temporada trajo un caos que ya hacía muchísima falta. Y esa gran revelación final sobre quién es en realidad amenaza con destruir por completo las jerarquías de liderazgo que ya conocíamos. Es que meter a un individuo fresco, que trae agendas ocultas y conocimientos privilegiados, a un grupo de veteranos que ya están traumatizados y hartos de la vida, es una receta garantizada para que todo explote. Totalmente. Pero lo que verdaderamente tiene a toda la comunidad armando teorías loquísimas para el final de la serie es este engranaje temporal gigante que es el personaje de Julie. Ya sabemos que ella puede ser una caminante de historias, o sea, alguien que viaja por fisuras del tiempo y ve el pasado como un fantasma, supuestamente sin poder cambiar absolutamente nada. Hago énfasis en el supuestamente. Ahí está el detalle. Porque si manejan bien esto de los viajes en el tiempo, la teoría dice que Julie va a encontrar una laguna en las reglas cuánticas. Y estando proyectada en el pasado del pueblo, ella misma se va a convertir en la autora original del famosísimo libro del Cronenberg. Esa es una jugada atrevida. El mismo libro desgastado que Ethan lee religiosamente en el presente. Eso significaría que nunca fue un simple cuento de hadas, es un manual de supervivencia encriptado. Julie habría usado los cuentos como código para dejarles mapas y advertencias a su propia familia, ayudándolos a sobrevivir en el futuro sin tener que interactuar con ellos físicamente en el pasado. O sea, un bucle de salvación perfecto. Te admito que como artificio estructural encaja perfecto, como un reloj suizo. Pero, ojo, el equipo de producción tiene el reloj en contra. Tienen una acumulación masiva de cajas misteriosas abiertas, y la paciencia del público es muy frágil. Tienen el escenario ideal para cerrar esta serie como una leyenda, siempre y cuando no caigan en la tentación de destruir su propia lógica interna solo por un susto barato de último minuto. Yo tengo fe. Considero que toda esta tensión que han acumulado y los conceptos tan locos que manejan compensan de sobra los tropezones de guión.
Este ecosistema parasitario tiene 1000 formas de jugar con nuestra mente. Y ver a los personajes luchar desesperadamente para no perder la razón justifica cada segundo que pasamos viéndola. Bueno, antes de dar por terminada esta autopsia televisiva, creo que es imperativo dejar flotando una última duda muy oscura para quienes nos escuchan. A ver, ¿con qué me vas a espantar ahora? Piensen en la economía biológica de este ecosistema. Si asumimos que ese símbolo en el techo de la cueva realmente comprueba que hay un ritual antiguo de renacimiento, y a eso le sumamos el grotesco evento donde el pueblo forzó a Fátima a convertirse en una incubadora viva para dar a luz a un monstruo ya adulto. Sí, ajá. La extrapolación demográfica da terror. Significa esto que en los inicios del pueblo, a todas las mujeres de esa población original las sometieron y forzaron fisiológicamente a dar a luz a todo el batallón de aberraciones que hoy los cazan en las noches. Ay, no. ¡Qué asco! ¡Qué locura! Exactamente. Los monstruos sonrientes no serían demonios mágicos que salieron de la nada, serían la descendencia robada y corrompida de las mismísimas primeras víctimas que llegaron al lugar. Wow. O sea, esa deducción, además de que está macabra a más no poder, cambia todo el enfoque de la serie. Ya no ves a los monstruos como vampiros genéricos de cuento, sino como los herederos profanados de los primeros humanos que intentaron colonizar ese infierno. Es un horror llevado a un nivel transgeneracional brutal, pero la verdad es de una brillantez argumental que te deja frío. En fin, con la mente dando vueltas por esa aterradora posibilidad y esa imagen en la cabeza, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio. Si les gustó, pinchen me gusta, denle a la campanita y suscríbanse. Nos veremos pronto.